es la parte del artículo 121 donde habla algo de lo que les estaba comentando, el proceso de desinfección. Entonces, como les decía, dice que se debe incluir la desinfección como un elemento en el tren de tratamiento de los sistemas de potabilización, pues que puede usarse la cloración y sus compuestos. Entonces, pues yo les hablé de cloro, apenas alcancé a hablarles de cloro, pero aquí hablan de hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, dióxido de cloro y oxidantes mixtos, o sea, hay una mezcla de estos oxidantes. Aquí hablan también, como les decía, de ozonización y de radiación ultravioleta. Aquí aparece algo que es importante, que también se lo acabé de mencionar, donde dice que debe definirse un residual de desinfectante. ¿Cuál es la función de este residual? Pues garantizar el crecimiento microbiano en cualquier punto de la condición o la red de distribución. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que en las redes o es más, hasta en las casas. En las mismas casas hay focos de contaminación, hay unos leves, hay otros de mayor grado, entonces necesitamos que en las casas haya una capacidad de desinfección del agua para que si hay algún tipo de contaminante, pues el agua pueda tener esa capacidad de eliminar los microorganismos y que podamos hacer uso de ello. Aquí está el problema de lo que les decía, en caso de uso de ozonización y UV, debe contemplarse un desinfectante secundario para tal fin. O sea, es un negocio malo si yo decido utilizar radiación ultravioleta o decido utilizar ozono, porque igual me va a tocar aplicar cloro. Entonces, cualquiera de los dos que use, pues siempre me va a tocar aplicar cloro. Entonces, para una empresa de servicios públicos, pues tener ozono y cloro, pues eso es un riesgo muy grande. Entonces, es preferible solo usar cloro. Mayores concentraciones de cloro digamos, se resuelve este problema. Dice que además se debe emplearse un tiempo de contacto mínimo de 20 segundos, que fue el parámetro que les acababa de escribir y que me preguntaba Berlicet, que esos datos mínimo, aquí dice mínimo y vamos a mirar por qué mínimo. Apagué algunos micrófonos, pero siguen sonando. Porque puede salir más. Ya vamos a mirar cómo se hace ese cálculo, puede salir más, pero dice que el mínimo son 20 minutos y para eso se determina la dosis óptima o una relación concentración con tiempo y se logra un K, que ya les digo cómo se logra ese K. Y aquí pues vamos a ver las tablas 13 y 14 de los que les hablé la clase pasada que debían tener, pues para que no las tengan pues ya se las voy a mostrar. Y voy a leerles lo que dice acá. Dice, para la primera tabla, que es la tabla 13, dice que si la operación de la planta permite que durante el 90% de su proceso, la remoción del 95 al 99% de los coliformes, en los procesos previos de sedimentación y filtración y la turbidez del agua se mantiene durante el 95% del tiempo menor al 1%, a una NTU, se debe usar la tabla 13. Esta tabla 13, digamos, se usa en ciudades como Bogotá. Dice, no le sirve, ¿qué será? ¿Qué le dice? En ciudades como Bogotá, donde, bueno, esto 99, 95%, esto no debería ser, es el 100%. Uno tiene que lograr obtener la turbidez del 100% de las veces, porque bajo esos valores debe tener remociones del 100% de coliformes, porque la norma dice que los coliformes deben ser 0, no dice que tenga 1 ni 2. Entonces, la tabla 13 se puede usar, o yo lo usaría, en ciudades donde siempre la turbidez sea menor que 1. ¿Se acuerda que la clase pasada, cuando le estaba hablando de filtración, les decía que en Bogotá tenemos unos
criterios donde dice que la turbiedad debe ser menor siempre a 0,7. Entonces ellos allá nunca, ni siquiera van a estar cerca del 1. Entonces no hay problema por eso. Bueno, la tabla 13, pues aquí tenemos la tabla 13. Para los que no la tengan, por favor, tómenle una foto, escanéenla o algo. Pues yo como veo, creo que el examen final a ese orden de ideas, de acuerdo a lo que dijo el presidente ayer, que no vamos a reunirnos, que hasta agosto, entonces muy seguramente yo tenía la férrea esperanza de hacer un examen fácil para entregárselo personalmente, pero como el presidente dijo que no nos íbamos a poder reunir, pues ahora sí me toca hacer un examen difícil. Entonces, ¿por qué? Pues porque el examen ustedes van a poder utilizar todas las herramientas de las TICs para poder resolver su examen, entonces yo tengo que suplir todas esas necesidades. Entonces, esta tabla, los que no tienen el RAS todavía, no lo han descargado, pues ahí está, se las voy a dejar un segundo para que le tomen la foto y pasamos a la tabla 14. Las dos tablas son muy parecidas, simplemente la primera, la tabla 13, es cuando la turbiedad siempre es menor a 1 y la tabla 14 es cuando la turbiedad está entre 1 y 2. Entonces ahí les voy a dejar ya la tabla 14 para que le tomen la respectiva foto. Gracias, Ferlice, por compartirla. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en estas tablas? Pues en estas tablas, venga a ver si yo puedo. Voy a copiar la tabla. Vamos a hacer acá algo en mi pantalla. Y aquí tenemos nuestra tabla 14. Voy a trabajar con la tabla 14 porque es lo que vamos a encontrar normalmente. Nosotros no vamos a encontrar plantas que tengan las 99 o el 100% de la turbiedad por debajo de 1, sino con otros valores. Permítame un segundo que todavía hay una persona que no ha podido ingresar. A ver cómo le colaboramos. Bueno, entonces continuamos con lo que les venía diciendo. Tenemos nuestra tabla.
Y esta tabla se lee de la siguiente forma. Entonces, tenemos por acá, esta tabla lo que nos arroja siempre son los valores de K. Valor de K. Que está dado en miligramos minuto sobre litro. Entonces, pues tenemos en esta columna, tenemos la concentración de cloro libre. ¿Por qué puede irse por encima de 2? Tenemos valores de 2, de 2,2, de 2,4, de 2,6. Porque ya hemos dicho que normalmente en las plantas vamos a mandar una concentración de cloro por encima del límite, que el límite dijimos que es 2. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre la planta de tratamiento y el primer punto de la red donde hay posibilidad de que este cloro se consuma. Entonces, por eso, normalmente podemos encontrar concentraciones de cloro por encima de 2. En el otro eje, pues vamos a encontrar pues temperaturas, que la temperatura depende de la temperatura del agua, o esa es en función de la temperatura del agua, y para cada temperatura tenemos varios pHs. Entonces, pues esos son los datos que necesitamos inicialmente para nosotros hacer nuestro análisis. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que nuestra temperatura del agua, vamos a poner un valor, o si alguien me recuerda el valor que tenemos de nuestro ejercicio desde un comienzo. ¿Alguien o nadie? ¿Alguien 20. está en esta clase? 20. Creo que es que 20 20 grados. centímetros. 20 grados, muchas gracias. 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. ¿El pH lo tenemos? No lo tenemos. Entonces voy a decir que el pH, por ejemplo, es de 6,8. Para que no digan, ay, que es que siempre cojo los valores más fáciles. No, 6,8 que no está en la tabla. Y vamos a decir que la concentración de cloro que vamos a aplicar, pues va a ser de 2,4 miligramos por litro. Entonces, pues ya esto me dice pues que la concentración de 2,4, entonces voy a usar esta fila. Mi temperatura de 20, entonces voy a usar entre estas y el pH entre 6, 5 y 7. O sea, va a estar entre estos dos valores. Entre 27 y 33 va a estar el valor de K. Esta tabla me va a dar valor de K. Entonces, como no tengo a 6,8, me va a tocar hacer un proceso de interpolación y ustedes ya son magos interpolando, me imagino. Ustedes tienen allá sus calculadoras. En un lado tengo temperatura y en el otro lado tengo K. Entonces tengo, perdón, no es temperatura, es pH. Tengo pH y en el otro lado tengo K. Entonces tengo para 6,5, para 7 y el que necesito es para 6,8. El K para 6,5 a 2,4 me da 27. El K es 27. El otro es para 7 es 33. Yo Bogotá conozco, yo vivía allá en Bogotá. Y me visita, como no es porque vaya a conocer, bueno, claro, vamos a algún lado y conoce también, pero parte de todo viene y me visita. Bueno, Ángela, Déjenla, que nosotros queremos escuchar toda su conversación. Déjenla, que hable. Que eso está quedando grabado ahí en la visita, en el curso. Bueno, entonces, tenemos
A un pH de 6,5, la K que nos dice la tabla es de 27. A un pH de 7, la K que nos dice la tabla es 33 y debemos interpolar a un pH de 6,8. Ustedes como son magos para interpolar, pues los escucho. Yo simplemente voy a escribir el valor que ustedes me den. Tiene una pregunta. Señor, 6 dividido entre 100. Si yo no pongo 6,8 en un pH de 7, no necesito interpolar ni nada, ¿cierto? Obvio, no. Pero O ustedes se sea que imaginan que el para... día del parcial no va a salir un pH de 7, ni de 6, ni... Les va a tocar Ay, interpolar. ¿y por qué no? No demorarnos tanto. ¿Por Me qué dio no? 30.6. 30.6, sí señora, ese es el valor, 30.6. Para que, es que eso ustedes lo deben saber, ustedes saben interpolar, ustedes ya son duros del estómago. Entonces, bueno, 30.6. Y 30.6 pues ya es el valor de K, que K se define como la concentración por el tiempo de retención, y de aquí voy a sacar que el tiempo de retención es igual a K sobre la concentración. Miligramos por litro por minuto. Ok, sobre acá sobre la concentración. Y K me dio 30,6 miligramos sobre litro minuto, y la concentración que propuse es de 2,4 miligramos sobre litro. Los miligramos se me cancelan con los miligramos y el litro con el litro, me da, por lo tanto, el tiempo de retención utilizando la tabla me va a dar, ¿cuánto? 30.6 dividido entre 2.4. ¿Alguien sabe? 12,75. 12,75. 12,70 5. 12,75 minutos. Como dice el RAS que tiene que ser mayor a 20, pues entonces yo redondeo a 20. Si hubiera dado mayor a 20, por ejemplo, si hubiera dado 25, ¿qué valor uso? 25. 25, sí señor, así es. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien por ahí? ¿Ah? Fuerte y claro. 20 minutos. Listo, con estos 20 minutos entonces ya puedo empezar a hacer mi diseño de mi floculador hidráulico horizontal. Rayos. Ya con este tiempo de retención voy a hacer el diseño de mi floculador hidráulico horizontal. Vamos a mirar entonces cómo o qué elementos tenemos para el floculador hidráulico horizontal. Pues ya tenemos tiempo de retención 20 minutos. Gradiente, les decía, 15 segundos a la menos 1. Caudal, alguien que me recuerde el caudal, creo que es el 0,555, si no estoy mal, me confirman, por favor.
¿Me confirman el caudal, por favor? Sí, señor, ese es 0,55. Entonces, Sí, señor. lo que vamos a hacer es primero calcular el volumen. Recuerden que el volumen es caudal por tiempo. Y el caudal 0,555 metros cúbicos sobre segundo por el tiempo. Que son 20 minutos, que es igual a decir 1200 segundos. Entonces, con esto me va a dar que el volumen del tanque va a ser igual a ¿cuánto? $666 666, metros cúbicos. coma, No, solamente es 666 666 metros cúbicos. metros cúbicos. Ok. 666 metros cúbicos. Nuestra velocidad, le voy a poner aquí una patica para que sea, bueno, diferenciemos volumen de velocidad. Este es el volumen y la velocidad. También la vamos a establecer como 0,1 metros por segundo. Esta es la velocidad para el rango bajo o el gradiente bajo de floculación. Entonces vamos a utilizar esta velocidad. Entonces la longitud del recorrido, si alguien se acuerda por allá, es velocidad por tiempo. Y decimos que es 0,1 metros sobre segundo por el tiempo, que son 1200 segundos. Ingeniero, me perdí un momentico, el 0,1 lo elegí. Señor, ¿Dónde están? no les escucho, hablan dos o tres al tiempo. A ver, uno solo que hable. Snyder tiene la palabra, a ver, hable ahora o calle para siempre. Listo, ingeniero. Mire, es que usted colocó la velocidad 0,1 metros sobre segundo. ¿Eso es constante o se puede elegir otro valor? Puede dejarla constante, no pasa nada. Gracias, señor. ¿Alguien más iba a preguntar otra cosa? Yo el gradiente. El gradiente Se fue lo un dato coloco. que dimos al comienzo de 0, de 15 segundos a la menos 1. Este tanque de contacto necesitamos tener un gradiente para que haya una mezcla, pero no va a ser mayor al gradiente de, perdón, no va a ser menor al gradiente de, perdón, sí, no va a ser mayor al gradiente de floculación. Debe ser un gradiente pequeño porque lo único que necesitamos es que haya mezcla. No necesitamos acá tampoco que haya, pues nada especial, solo una mezcla ahí pequeña. Entonces es un gradiente que yo lo recomiendo. No he encontrado en ninguna parte en teoría. Es más, a los que les mostré hace un rato el RAS, no dice nada de qué gradiente tener, pero pues yo recomiendo ese valor, que es un gradiente que no es muy bajo para que digamos, para que no haya mezcla, pero tampoco es muy alto para que haya algún tipo de pérdidas importantes pérdidas importantes en el recorrido del agua a través del tanque. Entonces ya no tenemos que, el recorrido son 120 metros. Bueno, aquí tenemos que suponer el área, la altura de nuestro tanque. Si ustedes miraron por allá en floculación hidráulica horizontal, teníamos que esos eran unas placas en asbestocemento, bueno, ya no es asbestocemento, sino fibrocemento, que tienen una altura de 1.2 metros. Eso aquí no aplica. Aquí, como es un solo tanque, eso faltó mencionarlo al comienzo, pero el tanque de contacto es uno solo. Entonces, aquí ya no es necesario, no se hace en fibrocemento ni nada de eso, esto se hace en concreto.
y se diseña con la altura de los demás tanques que hemos manejado. Entonces, pues si alguien me recuerda, por ejemplo, en qué alturas manejamos en floculación, creo que usábamos 4 o 5 metros, pues yo voy a proponer una altura de 5 metros. Nuevamente, esta altura depende únicamente es del suelo, de lo que nos diga el diseñador estructural. Él nos va a recomendar, nos va a decir si se puede hacer de 5 metros, se puede hacer de más o se puede hacer de menos. Esto es algo que es estructural. Ya cuando hablamos por allá en floculación hidráulica, pues se mencionó el tema y se les comentó. Si tenemos ese valor, pues quisiera que lo recordáramos o me dijeran por allá en hidráulico vertical qué valor habíamos usado, y ahora en este momento pues podemos usar el mismo valor. Si no lo tienen, pues continúo con este 5. ¿Tenemos el valor o continúo con el valor? Bueno, voy a continuar con ese valor dado que no escuché a nadie. Dado que ya tengo la altura, pues ahora voy a hallar el área. El área es el volumen sobre la altura. Ingeniero, de casualidad tenemos la misma, menos mal. Ah, bueno. 5.50 tengo yo. No, yo tengo 5 metros. Bueno, eso no hay problema. Aquí no necesariamente tiene que ser ese mismo, sino es lo que quiero que entiendan es que debe ser del mismo rango. O sea, si allá usamos de 2 metros porque el suelo no aguantaba, pues aquí no voy a usar de 5 metros. Si allá usamos de 5 metros, pues aquí puedo usar de 5 metros. Eso es lo importante. 5 o 5.50, pues es un rango semejante. Entonces tenemos que nuestro volumen son 666 metros cúbicos y la altura la acabé de proponer de 5 metros. Entonces esto me va a dar 133,2, me imagino, no estoy seguro. Así es. Sí, ingeniero, 133,2. 133,2. Si mi tanque es cuadrado, voy a dibujar por acá un tanquecito, un tanque de contacto. Si mi tanque llega a ser cuadrado, vamos aquí a dibujar mi tanque de contacto, va a ser un coso como este. Ya dijimos que tiene una altura de 5 metros. Acá va a tener una longitud L y acá va a tener un ancho B. Si decimos que L igual a B, si L igual a B, entonces de aquí podemos despejar que L va a ser igual a la raíz cuadrada del área. Entonces, ¿se salió de esta moda? ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Se les estaba diciendo, bueno, ¿hasta dónde escucharon? ¿Vieron el dibujo? ¿Vieron que si L igual a B, entonces L es igual a la raíz cuadrada de A? Y A dijimos que es 133,2 metros cuadrados. Entonces, por consiguiente, el largo va a ser igual a 12, 11, 11, 11,54. 11,54 metros. Pues que por consiguiente B también va a valer los mismos 11,54 metros, obviamente, porque dijimos que B igual a L. Entonces esto lo vamos a redondear a 12 metros. ¿Por qué lo redondeamos? A unidades constructivas, que nos dé un tanque más o menos, que sea fácil de construir. 12 metros. Ya de aquí atrás tenía que la longitud del recorrido eran 120 metros.
Otra vez se salió. ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, ahí estamos, profesor. Presente. Bueno. Entonces, dijimos que el ancho y el largo lo íbamos a suponer o lo íbamos a redondear a 12 metros para que constructivamente sea más fácil. Y de antes de un paso anterior habíamos calculado que la longitud de los recorridos eran 120 metros. Entonces, dado que la longitud de los recorridos son 120 metros, el número de recorridos va a ser igual a la longitud de los recorridos dividido entre la longitud del tanque. O bueno, no sea sobre la longitud, sino sobre el ancho. Que es igual en últimas. Entonces va a ser igual a 120 metros dividido en 12 metros. O sea que tenemos 10 recorridos. Me da mucha pena con ustedes que me está sacando cada nada. ¿A alguien más lo saca o solo soy yo el del problema? Hola, ¿alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? No, profe. A mí tampoco, a Lo mí que me tampoco. sale. No, Sí, solamente le escucho bien. Bueno, ténganme paciencia, por favor. Vamos a tratar de terminar esto. Ojalá. Y eso que hoy no está lloviendo, no hay viento ni nada, pero bueno. Entonces decimos que son 10 recorridos. O sea, si yo miro este tanque desde la parte superior, desde arriba, decimos que L es igual a 12 metros por acá. El ancho, 12 metros por acá. Y pues tenemos que hacer 10 recorridos. Entonces, muy seguramente, ¿qué va a pasar? Que el agua va a hacerse por acá, luego se devuelve, luego va a ir por acá, luego se devuelve, va, viene. Y así sucesivamente. Ustedes allá lo pueden hacer más bonito y dibujan 10 recorridos. O sea, el agua va y viene 10 veces. Aquí quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver si logro hacerlo los 10 para que quede tal cual. Pues ahí quedaron los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 recorridos. Entonces, obviamente, el agua va a ingresar por acá. El agua va a ingresar por acá. Va a hacer los recorridos y sale por acá. De acá viene de filtro y sale para tanque de almacenamiento. Entonces, el diseño que continúa es el mismo diseño que vimos por allá en tanque floculador hidráulico horizontal. Y ya lo tengo por acá y lo vamos a